Muy buena noche, mis queridos seguidores del programa La Revista El Liberteño, revista de análisis político y crítica libre, bajo la dirección de quienes habla, economista Pedro Medina, único responsable del programa. Bueno, lamentablemente, lamentablemente, y eso lo queremos decir públicamente, aunque ustedes ya lo han escuchado o están escuchando a los diversos medios de comunicación de los programas nocturnos y también lo han escuchado en los programas matinales, televisión, radio o habrán leído en medios de prensa escrita. Bueno, se están agotando los pasos que ha dado el señor Pedro Castillo y malos pasos en torno a la democracia. Ha condicionado al Congreso, se ha ido contra la resolución del Tribunal Constitucional. El tema de confianza no cabe, puesto que el Tribunal Constitucional ha ratificado lo planteado por el Congreso y por lo tanto estaría en camino contra la Constitución. Indudablemente que esto va a facilitar a nuestras gloriosas Fuerzas Armadas en ponerlo en su sitio al señor comunista Pedro Castillo. Él cree que está en Cuba, él cree que está en Venezuela, él cree que está en Nicaragua, él cree que está en Bolivia. Por favor, está en el Perú. Y por lo tanto, no podemos maltratar a las mentes peruanas. Si bien es cierto que ha utilizado los recursos del Estado a lo largo y ancho del Perú y con el tipo de proselitista que ha escogido para que a través del gasto público los mantengan en viáticos, en hospedajes y en los pasajes. Señores, esa es plata del pueblo peruano, esa es la plata de los impuestos de los peruanos. ¿Qué pasaría si a partir de enero los empresarios no pagan sus impuestos? Inmediatamente el gobierno se va de pique. Sí, señores. ¿Por qué no, los medios de prensa no hacen refrescar la memoria que los impuestos directos e indirectos que recauda el Estado a través de la SUNAT está siendo despilfarrado en hacer proselitismo político para dividir a los peruanos, para ensangrentar a los peruanos y para que ciertos acomplejados que se creen fuerzas paramilitares y que tienen un currículo nada recomendable porque tienen prisión, han estado encerrados, ¿con qué autoridad moral pueden convocar a los miembros de las Fuerzas Armadas en calidad de retiro? Esa es la pregunta. ¿Qué tipo de gente es? Entonces, nos preguntamos y nos respondemos. Ese es el tipo de gente que Pedro Castillo está buscando para hacer su revolución, para convocar a través de presión a la Asamblea Constituyente o realizar con estos vándalos el cierre del Congreso. Señores y señoras, en estos momentos hay un paro nacional de transportistas y que se han dado pase para que los productos no se descompongan en la carretera y lleguen a los mercados antes que se pudra, antes que mermen esos productos. No es porque han sido consecuentes ante el gobierno o han tenido miedo ante el gobierno no ha querido recibirlos para atender sus demandas, porque el problema es combustible y hay un problema
económicos, con grupos económicos. ¿Quiénes son los grifos y quiénes son las empresas que manejan los grifos? Contra otro grupo de poder que es el transporte a nivel nacional, que justamente los transportes cuando paralizaron en Chile fue la derrota de Allende, el expresidente comunista en Chile. Entonces, esa es la pregunta que nosotros nos hacemos. Tenemos un Congreso que ha votado 98 votos para tratar en el Pleno sobre el tema, sobre el presidente, sobre la demanda que le van a realizar. Pero no podemos cometer el grave error con la imprudencia de congresistas que han hecho perder el tiempo ante su denuncia ante el Tribunal Constitucional de traición a la patria, al presidente, que ya se ha perdido tiempo, que prácticamente el Tribunal Constitucional le ha dado la razón al señor Castillo. Entonces, ¿en qué papel quedamos? ¿En qué papel estamos? ¿Qué tipo de congresistas improvisados o que no conocen la materia constitucional o la materia legal para que puedan asumir un rol como pedir la vacancia de la presidencia? Desgraciadamente son gente que están ajena al derecho constitucional. Señores, zapatero a sus zapatos, cocinero a tu cocina. No se puede improvisar. Acá no es cuestión de demagogia, acá es cuestión de materia constitucional y materia jurídica. Como lo están haciendo en forma responsable y que lo van a presentar esta semana, y muy probable que esta semana se defina todo. Sí, señores, a este señor comunista de Movadez no se le puede dar tribuna, porque te descuida y te pone la puñalada en tu espalda. No puede ser ingenuo. Esta es una organización internacional, los comunistas. Estos tienen por misión hipotecar al país a las grandes potencias comunistas en el mundo, como lo han hecho en Venezuela, hipotecando el petróleo a la China y a la Rusia, o como el caso de Bolivia, o como el caso y que se está viviendo los estragos en Argentina. Solamente el deporte es la que amortigua el hambre del pueblo, el desempleo del pueblo, porque la situación de Argentina es gravísima por su alta tasa de inflación, y de igual manera va a ir por el mismo camino Chile. Entonces los peruanos tenemos que pensar con responsabilidad qué es lo que queremos del Perú. Queremos profesionales que estén bien pagados correctamente para que consuman mayormente y genere ingresos a la caja fiscal. Ok, necesitamos trabajo a los obreros, que haya productividad, que se reactive el aparato productivo y vaya la tendencia a la productividad, que haya más sobretiempo y que haya más fuente de trabajo. Entonces, a medida que los trabajadores y los obreros ganen bien, van a consumir bien en el mercado y el Estado recibirá más impuestos. Esta es una política de Estado. Si el Estado va a correr a los empresarios que son patriotas, que invierten sin saber si van a ganar o perder en sus utilidades sobre su inversión, entonces tiene que haber confianza con el gobierno en el cual tenga por lo menos visión en apoyarlos en la reactivación de la economía del país. Pero si vemos a un presidente que está en contra y como resentido social contra los empresarios, contra los capitalistas, entonces tenemos un enfermo social, un enemigo de la producción, un enemigo de la productividad,
un enemigo de la capacidad de consumo de los trabajadores, porque si los trabajadores trabajan y ganan bien, se va a ver en el mercado la capacidad de consumo, se va a ver en el mercado la capacidad de ahorro para la inversión. Pero si vemos que los suelos son de hambre, ¿qué van a ahorrar y qué van a invertir? Entonces, la gente, por lógica, se dan cuenta que la política económica de este gobierno nos está llevando a la decadencia económica, señores y señoras. Más gobiernos regionales están a la par, mediocres, incapaces y una tía de rateros. Señores, si la delincuencia existe en la sociedad y si la policía está infectada por policías corruptos vinculados con los altos delincuentes, es el reflejo de la sociedad peruana, señores. Y eso por parte del gobierno. Porque si quieren controlar la seguridad ciudadana, entonces tendrían que ver que estos malos elementos en la policía han ingresado en un periodo de tiempo que ha sido los exámenes de admisión y que han habido una comisión evaluadora. Y esas comisiones evaluadoras son las que han recabado y han evaluado los documentos. ¿Y cómo sabemos si los documentos son falsos? ¿Cómo si sabemos si esas postulantes, aspirantes a policía han sido o han pertenecido a grandes organizaciones criminales? Hoy en día vemos el resultado. Cuando ya están en funciones, cuando ya son suboficiales, cuando ya ha pasado el tiempo y la vinculación con la delincuencia, con un miembro de la policía, se refleja la decadencia de una sociedad y la decadencia de un Estado. Entonces, pues, ¿dónde están los órganos de control? Los señores congresistas también tienen la culpa, porque ellos, por hacer lobbies, por solamente ver sus beneficios personales, por ser coimeros, le han dado la espalda al pueblo. ¿Por qué no han aplicado la pena de muerte de señores congresistas? Tienen que aplicar leyes drásticas, como la pena de muerte. A los violadores, muy bien. A los feminicidas, muy bien. A los criminales se le tiene que aplicar. Y a los delincuentes extranjeros se le tiene que aplicar también dicha medida. Porque no es justo que por robar 1000 soles o 100 soles tenga que matar gente inocente, como hemos visto en los medios de comunicación, que para robar un celular han tenido que matar. Señores y señoras, así está de decadente la sociedad. ¿Por culpa de qué? De congresistas que le han dado la espalda al pueblo. Y hablo de esto en términos generales, porque esto vemos desde la alta esfera gubernamental, tanto el ejecutivo como el legislativo. Y si se trata de corregir y se vayan todos, en buena hora, porque este tipo de congresistas están demostrando que están a la espalda del pueblo, que ahora le están viendo o la están viendo negra, que le van a cerrar el Congreso y que no van a cobrar el aguinaldo, que ya no van a cobrar mensualmente, y ahora piden los mismos comunistas de que deben estar como congresistas los 5 años por el cual el pueblo ha elegido. Entonces el pueblo también les exige que cumplan con leyes contra la corrupción, leyes contra el crimen organizado, leyes contra el monopolio, leyes contra la política financiera usurera, leyes contra los grupos criminales que hacen invasiones y le quitan sus terrenos a los que menos tienen, leyes contra aquellos que ponen ingredientes tóxicos y mortales en la alimentación del pueblo, que en buena fe paga sus impuestos
y para que el Estado cumpla, para que supervigilen la buena calidad de alimentos y ellos sean compensados por el pago de impuestos directos e indirectos, consumir productos de calidad. Señores, todo eso está. Se tiene que aplicar leyes drásticas contra ese señor que ha sido presidente, el famoso camaleón o el lagarto, que ha matado más de 200.000 peruanos con vacunas que no servían para nada. Y de hecho que no nos chupamos el dedo que no haya habido una gran faenón de la comisión o la coemisión. Señores, los hospitales, ¿cuántos médicos han muerto? ¿Cuántos enfermos han muerto? ¿Cuántas enfermeras han muerto? Señores, esto no puede ser, pero sí ha sido en el Perú. Entonces, este Congreso para eso está, para que fiscalice, para que investigue los grandes negociados que hicieron a espalda del pueblo con vacunas que no servía para nada, para la salud del pueblo, para combatir el COVID-19. Entonces, pongamos la mano al corazón. ¿Qué han estado haciendo los congresistas en estos últimos tiempos? Simplemente apoyando a la corrupción del comunista Pedro Castillo. Sí, señores, comunista, porque él es de Movadez, brazo político de Sendero Luminoso, y pareciera que está cumpliendo al pie de la letra el exterminio a los peruanos. Y aquello que le hacen eco, ¿a quién nos representa? Ojalá que la vacancia aprueben esta semana como una cuestión extraordinaria que convoque el Congreso en el Pleno. Y de ahí nos desarrollemos y veamos por la televisión qué congresista es consecuente con el pueblo y quienes no son consecuentes del pueblo. Señores y señoras, lo que ha hecho Becky Chávez de llamar de asesor al señor Aníbal Torres, es decir, que por muy maestro que lo esté abrazando y buceteando, hay que decirle que ese señor es uno de los culpables de la desgracia, la corrupción y la fatalidad en el país. Y ese señor, si no lo meten a un manicomio, debe estar encerrado en la cárcel. Sí, señores. ¿De qué vale haber sido catedrático si al final de cuentas se le cursó los chicotes? Vamos al corte y nos vamos a la nota de prensa y de ahí a los videos.
la estación de las notas de prensa.
tres cosas antes de ir a los videos. Primeramente, ¿qué pasa con la Policía Nacional del Perú? Con la empresaria que ha sido capturada por la banda delincuencial de los pulpos y a su vez habían enterrado por equivocación a una persona que le dio infarto, que era el padre del exalcalde de Julcán. Ha tenido que venir una unidad policial de Lima y al suboficial, integrante de la oficina de la DINI, fue encontrado como sospechoso y conjuntamente con otros suboficiales como cómplices de esta banda delincuencial. Yo me acuerdo cuando estaba en Canal 27, denuncié que esto se debía y que mañana más tarde veríamos el resultado por la falta de credibilidad por parte de las comisiones evaluadoras al ingreso de la Policía Nacional en la escuela de suboficial. Es decir, se ventilaba, se escuchaba que había un carnaval de plata que invertían para que sus recomendados ingresen a la escuela de suboficial. Pero nadie sabía, a pesar que la inteligencia lo tenía la Policía Nacional del Perú, nadie sabía que esos aportantes eran organizaciones criminales que tenían que ver a sus recomendados y que ahora están en la parte administrativa, ahora están en la parte de inteligencia, se den cuenta que son cómplices de las organizaciones criminales. Muy lamentable. Para eso se pagan los impuestos, para que malos elementos de la policía hagan mal uso del cargo, por una coima venden como Judas vendió a Cristo y se venden ante la delincuencia organizada en perjuicio del pueblo. Miren a la empresaria, mira el papá del ex alcalde de Julcán. Entonces, ¿qué tipo de sanción drástica se tiene que dar? Sanción ejemplarizadora, no para meterlos a la cárcel, no para que el Estado, a través de los impuestos, tengamos que pagar la luz, el agua, el desayuno, el almuerzo y comida. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay trabajos forzados, que ganen su sol haciendo trochas, con su bola de acero, encadenados, para que no se escapen. O a la pena de muerte. Dos cosas son, trabajas o te vas al fusilamiento. ¿Por qué? Negocio de los abogados, que defienden delincuentes y cobran bien de los robos, el daño que le han hecho al pueblo, porque dicen que también se paran para el policía o mal policía. Entonces, los congresistas no saben eso, las autoridades desconocen esta realidad y el pueblo se tiene que someter a todos ellos. Mucho más si pagan cupos profesionales como empresarios y comerciantes. Señores, ha llegado delincuentes extranjeros que no tienen piedad en matar gente. Estamos en una situación de guerra, Por favor, si tenemos un gobernante o los que nos gobiernan al país son sinvergüenzas o delincuentes, entonces este es el reflejo de destruir a la sociedad
cubriendo y escondiendo a delincuentes. Qué mal estamos. Bueno, vamos a la nota de prensa. Todos quieren comerse la torta del Estado. Desempeñar leal y fielmente el cargo de presidenta del Consejo de Ministros que os confío. Sí, juro. Ahora se ha descubierto su mentira. Esta persona no es funcionario público, no trabaja para el Estado, no ha licitado con el Estado. Es una mujer cívica que niega todo. La prensa está haciendo un show. Un paisano decía, ¿no? Hace solo unos días, Betsy Chávez decía que la fiscalía intentaba vincularla con un amigo paisano, al que negó tantas veces como pudo, y hasta por TikTok. Hasta que salió a la luz este video, que confirma que la ministra le mintió a todos los peruanos. Este video es la prueba de la mentira. Ella le da un beso a él, al novio negado, en su último cumpleaños. Eso es lo que hay. El gobierno, lo que decía al comienzo, Perú Libre, es un partido conchudo en torno a la corrupción. Y vaya que lo es. El mismo día en que estas imágenes pusieron al descubierto a la hoy primera ministra, quien utilizó su poder para darle empleo a casi toda la familia política de su negado novio, Abel Sotelo Villa, el presidente investigado Pedro Castillo, en lugar de exigirle su carta de renuncia, la premió nombrándola como la presidenta del Consejo de Ministros. Señora Betsy Chávez Chino, juráis por Dios desempeñar leal y fielmente el cargo de presidenta del Consejo de Ministros que os confío. Por el respeto al Estado de Derecho y la restitución del equilibrio y la separación de poderes, sí, juro. Este gobierno en general es una burla hacia el país. Luciendo el anillo de compromiso del paisano vecino al que ella besó en la boca en su último cumpleaños, Betsy Betsabe Chávez Chino se convirtió la tarde del viernes en el reemplazo del ex premier Aníbal Torres, jefa del quinto gabinete en 16 meses de desgobierno. O el mérito es que el señor Castillo la puede visitar a altas horas de la madrugada cuando la señora lo recibe en pijama. Es una decisión que demuestra que el presidente de la República se ríe del pueblo peruano. Se trata de una primera ministra investigada por el Ministerio Público por cometer los presuntos delitos de tráfico de influencias y negociación incompatible con el cargo, requisitos que parecieran indispensables en la hoja de vida de quienes nos gobiernan. En otros gobiernos había corrupción, por supuesto que había. La diferencia es que Perú Libre lo hace frontalmente. ¿Conoce a la ministra Betsy Chávez? Sí, sí conozco, su papá es mi amigo. ¿Es su amigo su papá? Sí. Y la mamá también. También. Contracorriente llegó a Tacna para una exhaustiva investigación periodística que pone al descubierto una nueva denuncia que tiene como protagonista la flamante premier Betsy Chávez, quien no solo dio empleo a casi toda la familia de su negada pareja sentimental, sino también al hermano de su principal asesora. Sí, ¿en qué le puedo ayudar? Dígame. Mucho gusto, George. Quiero preguntarte si es usted hermano de Sonia Fuentes Rivera. ¿Para qué usted quiere esta información, señorita? Yo no le puedo dar información así nomás. George Fuentes Rivera nos corta el teléfono, pero su padre nos brinda amablemente una entrevista mientras hace una pausa a sus labores como chofer de combi. Yo ya apoyaba a Betsy Chávez
Ese incluso personero. Yo quisiera tener su teléfono para decir, Betsy, ya pues dame un trabajito por algo, no importa, pues, ¿no? Claro, porque le está dando al papá de su pareja, a los hermanos de su pareja, también pues que le dé al papá de su asesora, ¿no? Lo justo. Según dice, no, he escuchado de que está dando trabajos. Su hija, Sonia Fuentes Rivera, es una de las afortunadas en obtener un empleo con el Estado. Gracias a la amistad que la une con Betsy Chávez, ella fue nombrada como su asesora principal, primero en su despacho congresal y luego en los 2 ministerios de Trabajo y Cultura que tuvo a su cargo. Por amor a la heroica ciudad de Tacna. Pero no fue amor al chancho, sino al chicharrón. Betsy Chávez se ha convertido en la agencia de contratos de sus familiares y sus amigos. Y aparentemente eso también incluye a la familia Fuentes Rivera. Va a ir conmigo tu hija, me dijo cuando ya ganaron. Entonces ya le dijo como son amigas y además son promoción de la universidad. La relación entre la hoy ministra de Estado Betsy Chávez y su asesora principal Sonia Fuentes Rivera se origina aquí, en las aulas de la Universidad Nacional Jorge Basadre de Tacna, donde ambas estudiaron juntas la carrera de Derecho. En la universidad estaban juntos, el mismo año ingresaron y el mismo año salieron también. ¿Se puede decir que son mejores amigas? Sí. Estamos regalando la plata a una persona que no está calificada y eso nos puede salir caro. Si sacamos cuentas matemáticas, la factura que estamos pagando todos los peruanos a la asesora y amiga de Betsy Chávez es bastante gorda. Desde enero de 2022 a julio de 2022, ella ha recibido una remuneración mensual de 20.500 soles, que si la multiplicamos por 7 meses de trabajo, obtenemos un total de 143.500 soles. ¿Cuál es el negocio? ¿Cómo lo hace? Ser la amiga de Betsy Chávez. ¿Cumple los requisitos Sonia Fuentes Rivera, asesora de Betsy Chávez, para el cargo? No, el perfil pide título profesional, de preferencia maestría o estudio de posgrado, que no lo tiene, 3 años de experiencia en el cargo y 7 años de experiencia profesional. Pero como el dinero no sale de su bolsillo, también contrata a sus amigas de la universidad. Antes de ser fichada como asesora 2 en el despacho del Ministerio de Trabajo, cuando Betsy Chávez estaba al mando, Lila Miluska Visa Condori trabajó en el fondo editorial de la Universidad Nacional Jorge Basadre. Me han hecho un gran favor por este vínculo, evidentemente, de compañerismo en la universidad. Porque este gobierno piensa que el Estado es así, que uno puede meter a sus familiares, a sus amigos, a toda la gente que le ayuda en la campaña. Al ser promovida al despacho ministerial de la entonces ministra de Trabajo, Lila Visa dejó a su hermana Ethel Sofía Visa Condori en su antiguo empleo como coordinadora en el despacho del Congreso de Chávez Chino. Chamba para toda la familia. A ella, igual que Pedro Castillo, le espera la cárcel. De eso no tengo la menor duda. Desde el 27 de julio pasado, Lila Miluska fue reclutada como asesora en Sunafil, por el que recibe un sueldo mensual de 11.000 soles. Betsy Chávez está realmente intoxicada de poder. Prueba de ello es su más reciente jale, Aníbal Torres, el ex premier, quien según esta resolución ministerial ha sido designado por ella misma como su asesor de confianza en la PCM. Los que están en contra de eso. Betsy Chávez, Aníbal Torres, Pedro Castillo se sienten los dueños del Perú. La agencia de empleos de Betsy Chávez alcanzaría también a la empresa Condormix Perú SAC, que según la SUNAT fue creada en marzo de 2021 en plena campaña electoral por George Fuentes Rivera, hermano de su amiga asesora. Y no solamente eso, sino que inmediatamente fue uno de los poquísimos afortunados que logra tener no uno, sino varios contratos con el Estado. Solo en lo que va del 2022, esta empresa que obtuvo su registro nacional de proveedores, un mes después de que Betsy Chávez juramentara
juramentara como congresista de Perú Libre, ha obtenido millonarias buenas pro con entidades estatales, todas de Tacna, la tierra de nacimiento de la 3 veces ministra de Pedro Castillo, Betsy Chávez Chino. Municipalidad Provincial de Tacna, monto adjudicado 193.000 soles. Entidad prestadora de servicios de saneamiento de Tacna, monto adjudicado 155.000 soles. Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza, 130.777 soles. Nuevamente la Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza, 130.777 soles. Y por último está la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva por un monto adjudicado de 11.250 soles. Más de $500,000 de soles en lo que va del 2022. Si sumamos todos los montos adjudicados a Condormix Berussac, cuyo representante legal, según la SUNAT, es el hermano biológico de la asesora de la primera ministra. La fortuna de estas empresas ligadas a la asesora principal de Betsy Chávez no son casualidad. $500,000 de soles en un mes. Eso no es casual. Esa sería la razón por la cual George Fuentes Rivera, cuyo nombre y firma aparecen en estos contratos con fecha 2022 como gerente general de la empresa Condormix, nos corta el teléfono. ¿Por qué está haciendo estas preguntas? Porque usted es el representante legal de la empresa Condormix SAC, una empresa que ha empezado a ganar buenas pros este 2022. Señorita, usted está hablando mal. Creo que como periodista debe preguntar bien las cosas. ¿Es usted el representante legal de Condormix? ¿Aló? Contracorriente llegó hasta la dirección que figura en la página de la planta de Condormix, Avenida Educadores sin número frente al grifo Petroamérica en Tacna. Con ayuda de una cámara escondida, pudimos constatar que en realidad no existe ninguna empresa con ese nombre. Es solo un terreno vacío, donde incluso hay inodoros en desuso en el piso. ¿Y te suena este nombre? Condormix Berussac. Condormix Berussac. Al buscar la composición de accionistas de la empresa Condormix Berussac, encontramos a las hermanas Carolina y Lilia Cruz Rosales. Esta última figura como la representante legal de la empresa Premoldeados Tacna SAC, que coincidentemente se presentó junto a Condormix en las convocatorias públicas con el Estado. Estamos en un proceso de selección en donde las mismas personas se presentan por lo menos 2 veces. Así se traman los concursos del Estado, ¿no? Se acuerda antes y tienes que buscar a 2 proveedores para hacer la finta. Este es el acta de admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro que hizo la Municipalidad Distrital Alto de la Alianza de Tacna, que a través de una subasta inversa electrónica número 02-2022 solicitó la compra de concreto premezclado. Para ello solicitaron 7 empresas, entre ellas figuran Premoldeados Tacna, Sociedad Anónima, así como Condormix Perú, Sociedad Anónima Cerrada. Finalmente, la buena pro la obtuvo Condormix, pero ¿qué tienen en común ambas empresas? A una persona. Yo me presento a todos los procesos que puedan. O sea, yo soy de acá. Te presentas como accionista de una empresa y como representante legal de otra a la misma vez. Claro que yo me voy a presentar a todas las licitaciones que existan. Hasta a veces también me he presentado sin cumplir, pero igual ya pues, porque yo nada pierdo. Estas 2 empresas debieron ser denunciadas, inhabilitadas ante el organismo supervisor de contrataciones del Estado, denunciadas ante el Ministerio Público y además denunciadas ante Indecopi por atentar contra la libre competencia. Pero increíblemente siguen ganando millonarios contratos con el Estado. Haciéndonos pasar por clientes que buscaban una cotización de concreto, confirmamos que se trata de una familia entera que a través de distintas razones sociales participan en los mismos concursos públicos. Le estás dando la tarjeta de Condormix. Exacto, él es el encargado de lo que es el concreto. Es lo mismo.
Al cierre de este reportaje, Contracorriente recibió la llamada de Max William Chávez Príncipe, cuñado de George Fuentes Rivera. Él nos comunicó que el poder de facultades de la empresa recientemente creada ha pasado a sus manos por decisión interna de la empresa. Según la SUNAT, quien figura como gerente general es George Fuentes Rivera, tu cuñado. Seguramente falta actualizarlo. Ya, pero entonces, ¿por qué sigue firmando los contratos George Fuentes Rivera como gerente general de Condormix y no usted? Contratos anteriores, puede ser. Estamos ante el indicio de la presunta comisión de varios delitos: colusión, negociación incompatible con su cargo, tráfico de influencias, y es necesario que el Ministerio Público investigue también la presunta existencia de testaferros, porque quizás en el caso de la empresa del hermano de la asesora de Betsy Chávez, tal vez estamos hablando de un testaferro de Betsy Chávez. Solicitamos una entrevista con la flamante premier Betsy Chávez, pero la mano derecha del presidente Pedro Castillo no quiso respondernos por qué todos los que la rodean terminan ganando una tajada de la torta del Estado.
real y con un lenguaje estándar. El Liberteño. Revista de análisis político y crítica libre. Dirección y producción general. Economista Pedro Medina Silva. Gracias por habernos acompañado. El Liberteño.